Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecerles de forma extensa tanto a la Sociedad Mexicana de Salud Pública como a los organizadores de este evento por darnos esta apertura a estas áreas de poder expresarnos libremente, sobre todo en algo tan importante para nosotros que es la salud pública. Y pues bueno, algo que nos atañe demasiado a nosotros como salubristas, pues son los retos a los cuales estamos implicados al momento de poder cursar una carrera de este índole. A lo largo de la presentación les voy a dar o les voy a hablar sobre todo tres enfoques en los cuales yo me he basado para poder identificar cuáles son los mayores retos que el salubrista se topa cuando está en su formación académica. Y no solamente en su formación académica, sino que también cuando egresa, el estudiante de salud pública pues tiene cierta necesidad de saber qué va a hacer de su vida profesional. Para ello, el reto del salubrista tiene tres puntos principales. Los retos de identificación los he clasificado de esta manera para poder hacerlo de una forma más puntual y organizada. La escasa difusión de la existencia de la licenciatura y esto nos conlleva a una motivación. Pues bueno, yo como estudiante y como representante obviamente de los estudiantes de salud pública en la vicepresidencia del Centro Universitario de Tonelá, nos hemos encontrado que hay una escasa difusión de la licenciatura en salud pública. La escasa difusión de la licenciatura en salud pública nos lleva a que año con año menos personas se interesen en poder cursar esta carrera sin antes conocer cuáles son los principales motivos o los principales áreas en los cuales se pueden desenvolver. Al no saber estas personas, al no saber en qué se pueden desenvolver o en qué áreas se pueden desarrollar, pues obviamente van a tener una nula identificación de qué se trata la licenciatura en salud pública. Claro ejemplo lo tenemos al momento en que los jóvenes llegan al momento de poder escoger su carrera y solamente se guían por la licenciatura en salud pública pensando que va a ser una variante de más áreas de la salud, llámese medicina, llámese enfermería. Al momento de ellos entrar a la carrera de salud pública, pues se dan cuenta de que no comparten características similares solamente en algunas cuestiones, pero sin embargo la licenciatura en salud pública es algo muchísimo más amplio. ¿Esto qué va a pasar en el futuro? Pues bueno, que el interés del estudiante en salud pública se va a ir mermando conforme vaya pasando el paso de su carrera y pues esto va a hacer que el estudiante termine en una deserción escolar. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues bueno, a que el estudiante de salud pública o los egresados de salud pública cada vez sean menores. Y como ya lo hemos escuchado a lo largo de estas presentaciones, pues sabemos nosotros como profesionales de la salud pública en formación o algunos que ya están en práctica de esta carrera, pues que somos ampliamente necesarios. Como segundo punto, es la incorrecta perspectiva sobre lo que es la salud pública. Y aquí me gustaría enfatizar que el estudiante o el egresado de la licenciatura en salud pública no tiene un perfil definido, no tiene una identidad bien definida sobre su carrera. El estudiante de salud pública se necesita sentir más identificado con lo que es la salud pública. Para esto, ¿qué debemos de tener? Pues bueno, debemos de tener más personas que se dediquen a la salud pública, se debe de incentivar más el uso o incentivar más a que esta carrera sea más difundida a lo largo de todas las universidades o preparatorias del país. Con esto que buscamos, pues bueno, incrementar el número de ingresos de estudiantes a esta licenciatura que es tan necesaria, evitar la deserción escolar, trabajar en esta perspectiva de cómo es que se ve el licenciado en salud pública y a qué se puede dedicar el licenciado en salud pública. Como punto importante de esta incorrecta perspectiva, varios compañeros hemos estado trabajando en esta base e incluso este ensafo es el claro ejemplo de cómo es que se busca esa intención de poder difundir la licenciatura en salud pública y poder crear esa identidad que motive al licenciado o al futuro licenciado a poder desenvolverse en esta área de la manera correcta. ¿Y a qué nos lleva este último punto, estos dos puntos en conjunto? Pues que los estudiantes en salud pública, de preferencia en semestres iniciales, tienen una menor identificación con lo que es la salud pública y sobre lo que en realidad trata la carrera.
Esto quiere decir que los estudiantes o los futuros estudiantes entran con una mentalidad distinta sobre lo que se trata la carrera en salud pública. Y a lo largo de, conforme vaya pasando los semestres, pues se dan cuenta que no es lo que esperaban o no es lo que se había planteado, o inclusive se han dado casos de que las personas solamente ingresan a la carrera en salud pública porque vieron un anuncio atractivo de que los estudiantes en salud pública pues tenían un ingreso económico bastante aceptable. ¿Esto qué nos lleva? Pues bueno, que tengamos licenciados en salud pública que tengan una mala formación, que estén menos incentivados, que en realidad se empapen de esa salud pública como nosotros en este momento lo estamos. Pues estos dos puntos son los que principalmente identificamos que son erráneos, y esto nos lleva a que debemos de plantear o debemos de ponernos a pensar en cuáles estrategias debemos de brindar para poder disminuir estos problemas con los estudiantes de la salud pública. El segundo reto que me gustaría tocar son los retos académicos y de la percepción de la sociedad de cómo es que se ve observado el estudiante en salud pública. Como primera base tenemos la constante comparación que se tiene con otras ramas afines y la creencia social. A lo largo de mi experiencia como estudiante en el Centro Universitario de Tonalá, nos ha tocado vivir la experiencia de que los mismos compañeros o estudiantes nos han mencionado de que constantemente no saben lo que significa o no saben a lo que se dedica la salud pública, y por ende, cuando ellos salen a ya sea su comunidad, con su círculo cercano de amigos o conocidos, pues constantemente los cuestionan, los presionan o incluso los comparan con otras ramas de la salud. ¿Cuáles ramas de la salud? Pues esta puede ser la medicina, puede ser la enfermería, puede ser incluso odontología u otras ramas afines de la salud. ¿Esto a qué nos lleva? Pues obviamente tenemos un gran reto en este apartado, ya que se involucra la sociedad, y solamente la sociedad ha tenido como base o ha tenido como fundamento o ha podido observar a solamente el personal de salud, el médico y el enfermero, y no se ha dado la correcta difusión y la correcta explicación a la población en general de que existen otras áreas de la salud que apoyan a la población en general. Y para esto me gustaría citar, la población tiene el conocimiento de que existen estas áreas de la medicina. Sin embargo, no conocen a otros profesionales de la salud que incluso podrían ayudarlos más en esta situación. A esto no me refiero que la salud pública sea más importante que a otra rama de la medicina, sino que nosotros como estudiantes de salud pública e incluso ya profesionales de la salud pública sabemos que debe de haber un trabajo en conjunto. El profesional de la salud pública conoce que para poder mejorar las áreas de la salud, las áreas sociales, las áreas demográficas, pues es necesario llevar a cabo un trabajo multidisciplinario. Como ya lo han mencionado a lo largo de estas ponencias, pues hemos visto que no solamente nos centramos en solamente licenciados en salud pública, sino que tenemos a demasiados profesionales, como lo pueden ser médicos, como lo pueden ser químicos, farmacobiólogos, que desde su trinchera están haciendo la salud pública y conciben a la salud pública como lo que en realidad es. Entonces, en este punto, me gustaría recalcar que estos espacios son los esenciales para poder difundir este mensaje a la población en general, no solamente al licenciado en salud pública, y de esta manera lograr un trabajo en conjunto en el cual se comprenda que existen más profesionales de la salud y no solamente es exclusivo a las áreas médicas. El incorrecto manejo de las mallas curriculares. Esto es otro punto los cuales hemos observado dentro de las instituciones educativas que ofrecen la licenciatura en salud pública. Ya no estamos hablando de maestrías y de doctorados, sino que el génesis de la formación del licenciado en salud pública tiene una incorrecta o un incorrecto manejo de las mallas curriculares. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estas mallas curriculares están todavía demasiado enfocadas en áreas médicas. Las áreas médicas
Obviamente son esenciales en la formación del licenciado en salud pública, pero debemos de estar más enfocados en áreas más multidisciplinarias, lo que sabemos que forma a un buen salubrista. Debemos o somos capaces de participar también en temas económicos, en temas sociales, en temas demográficos, en temas médicos, en temas como bien lo podemos observar en este año, la actual pandemia, y que me gustaría rescatar las palabras del doctor José Antonio Chávez. Nos encontramos con una nula o escasa acercamiento de los profesionales de la salud pública, de los conocedores para poder solucionar estos problemas o de poder manejarlos de una mejor forma, y pues no se nos toma en cuenta. Dicho esto, pues nos podemos observar que esto nos lleva a los retos de inserción. Estos retos de inserción es el último reto al cual se enfrenta o hemos identificado en los que se enfrentan el salubrista en su formación. El salubrista en formación constantemente está preocupado por este poco o nulo reconocimiento profesional en el área laboral. El profesional de la salud pública, al tener estos errores de forma pasada, de estos dos enfoques, como lo es el enfoque de la identificación y el enfoque académico, pues obviamente no va a tener ese conocimiento adecuado de en dónde se puede insertar en el área laboral para poder desempeñar los aprendizajes que, pues bueno, aprendió a lo largo de su carrera. Y es que también en este punto tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud pública solamente se ve enfocado o se ve realizado en la mayoría de las veces en laborar en el área médica, pero no sabe que las oportunidades laborales son tan amplias como él lo pueda desear. Nosotros también tenemos inserción en el área laboral de la salud ocupacional, como ya lo hemos visto, en el área educativa, en el área de manejo de epidemias, en el área de vacunas, como también ya lo habían mencionado, y es una enorme categoría de trabajos a los cuales podemos acceder. Sin embargo, estos no lo van a conocer de una forma adecuada si las instituciones educativas u otras dependencias se interesan por poder formar de forma adecuada al profesional en salud pública, al profesional que se siente identificado de manera adecuada con lo que en realidad es su trabajo en estas áreas. Y también se debe de llevar a cabo este trabajo en conjunto de manera estudiantil, en los cuales pues se lleven de manera adecuada, de manera pronta, intervenciones para poder disminuir estos riesgos de que el profesional en salud pública pues vaya a desertar o al momento de egresar de la licenciatura pues no sepan a qué se puedan dedicar o puedan menospreciar la labor a la cual se están dedicando. Y como parte importante me gustaría recordar que somos parte de la solución de la salud pública del país, pero este poco reconocimiento nos frena. Sin embargo, a mí me apasiona demasiado y me encanta demasiado estos tipos de eventos, el ENSAFO, el Encuentro Nacional, el Ciclo Nacional de Salud Pública en Formación, en los cuales pues hemos incentivado la crecencia, bueno, el crecimiento de los profesionales de la salud pública a que tengan ese empoderamiento, que se sientan identificados con demás compañeros afines de la salud pública, llámese que estén en una maestría o en algún doctorado, y poder conjuntarnos de forma adecuada. Si nosotros seguimos en el área en el cual queremos hacer todos de manera solitaria, pues obviamente no llegaremos a nada. Debemos de tener una comunidad, debemos de estar en equipo trabajando, debemos de buscar soluciones no solamente a la situación de los que ya estamos en curso de esta carrera, sino que también debemos de pensar en las próximas generaciones que pues obviamente serán encargadas de estudiar esta área de la salud pública y a futuro pues llevar a cabo importantes intervenciones de la salud pública en nuestro país y por qué no inclusive de manera internacional. Para eso, quisiera concluir con una frase del doctor Ramón Carrillo. Él es un neurocirujano y médico sanitarista de Argentina.
en la cual nos decía, solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo. Es decir, si nosotros como sociedad, si nosotros como estudiantes de la salud pública, como profesionales, como encargados de dependencias estudiantiles, dependencias universitarias, no nos interesamos sobre el desarrollo adecuado de esta accesibilidad a la información sobre lo que es la salud pública, pues obviamente vamos a terminar en un desencadenamiento en el cual pues el profesional de salud pública no va a tener una identidad y pues obviamente se va a ver tropezado en el camino en poder lograr sobresalir en la salud pública. Por mi parte sería todo. Les agradezco demasiado. Estoy a ver todas sus preguntas y les dejo mi contacto de correo electrónico y muchas gracias a todos. Con este encuentro académico ahora me corresponde presentarles la ponencia titulada El salubrista en la evaluación de programas de salud, aspectos conceptuales y metodológicos. Los saludo desde Manizales Caldas, Colombia, y como médica y magíster en salud pública continúo como salubrista en formación, estudiando el doctorado en Ciencias de la Salud con énfasis en salud pública. Dado el tema de mi tesis doctoral, he identificado estos aspectos como un reto para el salubrista en formación. El objetivo de esta presentación es desarrollar cada uno de estos elementos, comenzando con las diferencias entre los conceptos de evaluación, monitoreo y auditoría, continuando con los tipos de evaluación, la selección del diseño de la evaluación y unas consideraciones finales para tener en cuenta a la hora de plantearse un ejercicio de evaluación. Quiero dar inicio con esta imagen histórica, el hombre y la luna. El 20 de julio de 1969, el ser humano pisó por primera vez la Luna en la famosa misión Apolo 11 de la Administración de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA. En esta agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial, y es precisamente en la NASA en donde se ubican los orígenes de los estudios evaluativos, cuando a mitad de los años 60 empezaron a evaluar qué efectos tenía el programa espacial en su sociedad, surgiendo así una doble necesidad. Primero, el desarrollo de indicadores sociales que midieran adecuadamente los efectos del programa y los procedimientos para evaluar dicho impacto, es decir, el diseño de la evaluación. Estudios evaluativos, investigación evaluativa o simplemente evaluación son términos que se utilizan indistintamente. Para este contexto, desde la perspectiva social, la evaluación de un programa es el uso de métodos de investigación para determinar sistemáticamente la eficacia y la eficiencia de los programas de intervención. En esta definición se subraya el uso de métodos de investigación, afirmando que existe un marco teórico y metodológico que respalda este proceso. Específicamente en salud, se puede hacer evaluación de programa, estrategia o intervención, entendidos estos como un conjunto de actividades orientadas al logro de una meta general. Sin embargo, no debe confundirse la evaluación con otros procesos como lo son el monitoreo, en donde se identifica y se mide lo que sucede o ha sucedido, en algunos casos en tiempo real, como por ejemplo el monitoreo y seguimiento que se realiza de la pandemia que actualmente nos aqueja, obedece a un proceso más operativo e informativo, y por su parte la auditoría obedece a un proceso que es más normativo, que nos va a permitir contrastar lo que es con lo que debería ser. En la auditoría se realiza un chequeo de indicadores que permiten valorar el desempeño y la calidad, mientras que en la evaluación es un tipo de investigación aplicada que obedece a un proceso científico. Y sin estos elementos se estaría haciendo simplemente un ejercicio de verificación. Pasando a los tipos de evaluación, existen diferentes parámetros de clasificación. Uno de ellos es de acuerdo al estado del programa. Entonces, si se trata de un programa que está en ejecución, se realizará entonces un tipo de evaluación que se ha denominado formativa o de proceso, que permite ajustar un programa puesto en marcha,
Y si se trata de un programa ya finalizado, entonces se realiza una evaluación que se denomina sumativa o de resultado y que nos va a orientar la toma de decisiones. Con respecto a los aspectos metodológicos, me enfocaré principalmente en los componentes para el modelo del diseño de la evaluación que se relacionan directamente con el grado de inferencia y a su vez con los componentes categórico y la fuerza de inferencia. Entonces vamos a ver cada uno de ellos de manera muy general. La adecuación permite identificar si los objetivos del programa se cumplieron. Se parte de un estado inicial y se hace una comparación a partir de indicadores que se establecen después de un tiempo determinado, se evalúan y para esto también aplican los criterios de adecuación. Entonces, por ejemplo, puede mirarse la disminución de tasas de incidencia o los aumentos en las coberturas. Esta medición puede ser transversal con una única medición o puede ser longitudinal con diferentes mediciones en el tiempo. Sin embargo, aunque esto nos va a permitir analizar tendencias, no nos va a permitir establecer asociaciones de causalidad. Para avanzar en esto, tenemos entonces el componente de plausibilidad, el cual permite descartar en cierto grado la influencia de factores externos en cuanto al análisis de los resultados del programa. Y esto se logra a través de los grupos de control. Estos grupos de control pueden ser internos a partir de subgrupos de la población quienes han recibido la intervención en mayor o menor grado, o pueden ser grupos de control externo cuando se compara con población que no haya recibido la intervención. Y finalmente, el componente de probabilidad en este componente se realiza un diseño que es mucho más riguroso y requiere que el evaluador esté antes del inicio del programa para poder aleatorizar los grupos que van a ser parte del mismo. Entonces, entre mayor sea el grado de control de estos factores externos o confusores, mayor es el grado de inferencia, es decir, la confianza con la que se puede afirmar que los resultados del programa se deben efectivamente al programa y no a otras razones o al azar. Así, a la hora de seleccionar el diseño de evaluación más adecuado, además del costo y del tiempo, el salubrista deberá tener en cuenta qué se desea evaluar. Entonces, si se desea evaluar la disponibilidad de un servicio, por ejemplo, se utiliza un diseño de adecuación e indicadores de provisión, por ejemplo, el número de camas hospitalarias por habitantes, el número de médicos por habitantes. Si lo que se desea evaluar es el grado de utilización de un servicio, también puede aplicarse un diseño de adecuación con indicadores de utilización, por ejemplo, la proporción de población asegurada o cubierta por el programa o el número de atenciones en las que estén contempladas dentro del programa. Si lo que se desea evaluar es el impacto de un programa, el diseño debe avanzar de la adecuación. Obviamente para esto uno de los indicadores clásicos más utilizados son los relacionados con la mortalidad infantil y la mortalidad materna, pero en esto se requiere un diseño que avance en plausibilidad con grupos de control. Así, un salubrista participa en diversos procesos de evaluación en cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública y durante su trayectoria profesional. Es por ello que durante su formación el salubrista debe conocer los fundamentos de la evaluación y entrenarse para el desempeño de su rol como evaluador en los diferentes contextos institucionales y en los diferentes ámbitos de acción, puesto que una de las finalidades de la evaluación es precisamente la toma de decisiones, como definir si un programa continúa o se suspende, se modifica, etcétera. Y es aquí donde se plantean los retos metodológicos. Entre ellos, tenemos que generalmente los programas de salud llevan ya mucho tiempo en funcionamiento y no es posible construir grupos aleatorios y los grupos de control no se identifican tan fácilmente. También, muchas veces, no se contempla la evaluación en la planeación del programa o simplemente, como la mayoría de programas sociales y de salud, se financian con recursos públicos y se relacionan con gestión pública, entonces están sujetos a un proceso de auditoría o de rendición de cuentas que no sustituye a la evaluación, como hemos visto, en donde se busca comprender el proceso y los resultados. Entonces, ya para finalizar,
Se espera entonces que el salubrista tenga una visión diferente del mundo, en la que, como hemos visto hoy en esta jornada, en este encuentro que hemos conversado, se requiere que trascienda del ámbito individual al ámbito colectivo, se requiere de la integración entre las diferentes disciplinas y las instituciones, asimismo la gobernanza y la identidad como salubristas, y es entonces en esta visión diferente del mundo en la que la evaluación se constituye en una herramienta de alto valor social, que nos va a permitir comprender lo que hacemos, porque son muchos los programas de salud que están en marcha, y también nos va a permitir la mejora continua para el bienestar de la población. Cuando esta evaluación, esta herramienta se aplica con los fundamentos teóricos y metodológicos aprendidos, podemos precisamente contemplar la evaluación como una ciencia de gran trascendencia, cuyo valor social en el campo de la salud no se discute, pero continúa aún en permanente proceso de construcción. Y con esto finalizo la presentación, no sin antes agradecerles por esta oportunidad, y ha sido un auténtico placer compartir con ustedes. Este es mi correo, isabel.jaimes@ucaldas.edu.co, por si desean comunicarse conmigo, y muchísimas gracias. Hola, muy buena tarde. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Sandibel Madrigal Jasso. Actualmente soy pasante de la licenciatura en Salud Pública. Me encuentro ejerciendo mi servicio social en el Centro de Inteligencia de Salud en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y pues es un gusto para mí enormemente estar aquí con todos ustedes en este segundo Encuentro Nacional de Salubristas en Formación y poderles dar a conocer un poquito sobre este tema que es de gran inquietud para cada salubrista y que por supuesto nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo dentro del ámbito laboral y que por supuesto en mejora de la salud de la población. Mi tema está enfocado en la ciencia y tecnología para la correcta prestación de servicios de salud, un reto para el salubrista en formación. Algunos de los datos que les estaré presentando son obtenidos del Sistema de Registro en Salud, que es el que manejamos dentro del Centro de Inteligencia en Salud, en el cual se van a estar dando a conocer algunos datos de suma importancia, como son las consultas, las referencias y las contrarreferencias, las cuales pues debemos de prestar bastante atención, ya que con ellas se obtienen a base de la toma de decisiones por medio de los resultados. ¿Y por qué debemos de hablar de la ciencia y la tecnología como un reto para el salubrista en formación? Pues principalmente esta pandemia nos ha enseñado bastante lo que son los retos y pues más que nada los retos que debemos de tener presentes al momento de hablar de la tecnología en salud. La adopción de la tecnología que se presentó durante el marco de la pandemia sentó bases para que los gobiernos tanto de América Latina así como del Caribe transiten hacia la digitalización de los sistemas de salud. ¿De qué manera va a ser posible esto? Pues a través de la generación de datos de uso, a través de los informes diarios de las actividades, las historias clínicas, los ficheros, citaciones, remisiones, vigilancia epidemiológica, con la notificación obligatoria de tantas enfermedades que actualmente nos afectan a todos los mexicanos y que por supuesto estos son obtenidos dentro de cada institución de salud, centro de salud, y que son importantes al momento de la toma de decisiones y fundamentales también para la política y las ciencias en salud. Otro punto bastante primordial que se debe de tomar en cuenta es que la tecnología se debe orientar generalmente hacia la consolidación de la mejor evidencia disponible para que tanto los datos que ya sean recabados puedan ser abiertos hacia la población de la manera en la que se pueda transmitir con una comunicación social en salud adecuada para que la población no se alarme al momento de conocer algún dato. Estos, pues, principalmente deben de clasificarse tanto en datos primarios y datos secundarios, ya sea en el orden que se desea recopilar la información o para el fin que debe ser utilizada. Existen muy pocos indicadores o variables que realmente se utilicen para la toma de decisiones. La producción de indicadores positivos de salud, la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alarma temprana. Pero dentro de la información que se recaba dentro de los centros de salud, las instituciones de salud o unidades médicas,
es bastante grande, por lo que también podemos tomar en cuenta, como les mencionaba, las referencias, contrarreferencias, la productividad de los médicos dentro de las consultas médicas, qué es lo que necesitan de especialidades de acuerdo a los diagnósticos que más se han tenido referidos, para que la población de esta manera no requiera la necesidad de gastar su recurso económico o viajar a largos lugares o que se encuentren bastante distantes. Es necesario también tener en cuenta que el salubrista en formación pues es primordial en estas actividades, porque pues nos encontramos en un punto en el que muchas actividades en salud se encuentran estancadas, donde solamente se tiene un registro mediante hojas diarias, una bitácora. Entonces es esencial que toda esta información que se recopila de los pacientes sea subida a través de una plataforma tecnológica que nos permitirá identificar cuál fue la problemática que presentó dicho paciente, en dado caso de que se necesite alguna observación o alguna clínica de especialidad, pues se le pueda estar haciendo una referencia de la mejor manera, y que si existe un brote bastante grande de alguna enfermedad, pues esta se pueda controlar mediante estrategias, pero pues no nos vamos a dar cuenta hasta no tener la información dentro de los sistemas tecnológicos. Debemos de encargarnos de recolectar, analizar y sintetizar la información para poder resolver las problemáticas a las que nos enfrentamos día con día. ¿Cuáles son algunos de los retos a los cuales el salubrista en formación se enfrenta? Pues principalmente es crear una visión amplia y clara del reto que conlleva para el salubrista ser partícipe en la obtención y recolección de datos informativos que determinen y evalúen el trabajo de la salud pública, ya sea tanto a nivel local, estatal, nacional y mundialmente, porque como sabemos, la salud no solamente se centra dentro de un ámbito local. Lo que pasa en una comunidad pequeña pasará en una comunidad grande. También debemos tenernos como presente el reto de una integración de herramientas tecnológicas para la prevención de futuros problemas relacionados con la salud pública. Y pues una bastante ejemplo que nos ha demostrado que debemos de tener presente esto es actualmente la situación del COVID-19, que nos enseñó a mantenernos unidos y que por supuesto a trabajar en conjunto todos los profesionales de la salud. Algunas de las soluciones que se pueden dar a estos retos, la evaluación de medicamentos y equipos médicos, acciones preventivas, procedimientos de mediana y alta complejidad y modos de organización en salud. De esta manera, pues también la tecnología nos permite identificar el traslado de medicamentos de un lugar hacia otro, y en dado caso de que se suscite alguna problemática, de esta manera poder saber quién fue el que envió los medicamentos y qué persona fue el receptor, para no necesariamente dirigirnos a otras personas. Esto nos va a permitir tener una mejor organización de las ideas y que por supuesto también de los procesos que conllevamos o llevamos dentro de cada centro de salud, o que vaya dirigido pues al beneficio de la población. También existe la solución de colaboración de los recursos humanos de cada unidad médica para la integración de estos datos que ya les estaba mencionando en una base de datos que permita analizar de manera más detallada las necesidades específicas de cada región. También es necesario crear un sistema de salud universal hacia el año 2030, que es una meta de desarrollo sostenible en la región, de acuerdo con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y pues principalmente ya la mayoría de los que estaban por aquí hablándonos un poquito sobre sus diferentes temas, nos mencionaban sobre los retos de la Agenda del 2030. Entonces, la salud también es un reto que debemos de tener presente y que por supuesto en el cual deben encontrarse incluidos los licenciados en salud pública y todos aquellos profesionistas de la salud pública para poder llevar la meta que necesitamos hacia un cumplimiento donde tanto hombres como mujeres sean llevados de la manera igualitaria e equitativa para poder otorgarle un beneficio de salud a la población. También existe la transformación digital que permita tanto el análisis de datos para la generación de información con el objetivo de la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos o a la prevención de una enfermedad. Y pues, ¿cuáles son las soluciones
Aquí lo primordial es que exista una colaboración tanto en la iniciativa privada como en los gobiernos. Entonces, aquí es donde el licenciado en salud pública, el profesionista en salud pública en formación, tiene el reto principal que pues es bastante grande ahorita con los tiempos de pandemias y que como sabemos pues no va a ser la única pandemia que nos va a estar afectando, vendrán muchísimas más, entonces debemos estar preparados para estos retos que se nos vengan y que por supuesto qué mejor manera de obtener una solución o tener una experiencia sobre algo que ya nos sucedió para poder dar solución más prontamente a una futura pandemia. Bueno, aquí en la presentación podrán observar un ejemplo de los principales diagnósticos de referencia del año 2019 y 2020, tomando en consideración el periodo de enero a octubre, como les mencionaba, tanto del año 2019 como del año 2020. Cabe resaltar que solamente he mostrado aquí en la presentación los 10 principales diagnósticos, de un total en el año 2019 de 65,291 y en el año 2020 de 42,541, que esto nos va a permitir tener una comparativa del avance que hemos tenido de comparación con el año pasado y cómo vamos actualmente. Y pues sí existe una diferencia bastante grande, que es donde pues principalmente nosotros como profesionistas debemos indicar el por qué es que está sucediendo esto o cuál es el error que está teniendo un centro de salud o una institución de salud para que no estén registrando de la manera adecuada sus diagnósticos. Dentro de los principales diagnósticos del año 2019 se encuentran los embarazos, ya sean embarazos normales, embarazos de primera estancia, de alto riesgo, los no especificados, la primer gesta muy joven, que es bastante frecuente en las comunidades pequeñas aquí en los diferentes estados de la República Mexicana, y también se encuentra lo que es la diabetes mellitus. Entonces tiene una significancia bastante grande y también existe bastante parecido con lo que fueron las principales referencias por diagnóstico en el año 2020, solo que en el 2020 la única observación que existió fue que aumentó por COVID-19, ya sea por caso probable o por caso sospechoso. Entonces, aquí es donde podemos medir, como les mencionaba, la productividad que tienen las diferentes instituciones de salud o cuáles son los principales focos de atención a los que nos debemos de centrar para poder otorgarle a la población una especialidad de acuerdo a la demanda de los servicios que necesita. Y por último, ya para terminar, también aquí en esta tablita cuento con algunos datos, ya sea de consultas, referencias y contrarreferencias, de igual manera del periodo de enero-octubre del año 2019 y del año 2020. En enero se pudo observar, de enero-octubre del 2019, 1,462,793 consultas, mientras que para el periodo del 2020 tenemos 1,007,177 consultas. En su totalidad no se han registrado todas de la manera en la que se espera, por lo que, pues como les mencionaba, para poder tomar una decisión o para poder destinar un recurso, ya sea material, sea recurso humano o recurso financiero, es muy importante tener en cuenta estas estadísticas para poder obtener una solución al problema y para poder beneficiar a la población en la que se encuentran estos centros de salud. Las referencias de igual manera en el año 2019 se encuentran muchísimo más altas que en el 2020 y por lo tanto las contrarreferencias sí tuvieron un aumento bastante significativo, porque de enero a octubre del 2019 no se contaba con que todos los centros de salud estuvieran registrando su información, por lo que solamente se tienen 486 contrarreferencias, mientras que en este año, en el 2020, se tienen 4,705, que es un porcentaje pequeño del total de las referencias, porque no todas las referencias no son todas contrarreferidas. Entonces, aquí es la especial atención que debe tomar el salubrista en formación a la hora de poder tener una base de datos adecuada para la toma de decisiones y para el beneficio de la población. Y por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y les dejo mi contacto, que es smadrigaljasso@yahoo.com, por si deseas mandarme un mensajito o un correo pidiendo algún tipo de información. Es, por supuesto, bienvenida. Cualquier duda, cualquier aclaración, aquí me encuentro. Muchas gracias.